Buenos días, tardes. Mi nombre es Sergio Nieto y hoy les voy a hablar un poco sobre la calorimetría. La calorimetría es el acto de medir los cambios de las variables de estado de un cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de su estado. Para estos tenemos que reacciones químicas, cambios físicos y transferencias de fase. De reacciones químicas tenemos que cuando se arde una cerilla o bueno, se enciende un fósforo. Y de cambios físicos tenemos, de ejemplo, cuando una fruta, que en este caso una manzana, como ejemplo, entra en su proceso de descomposición. Otro ejemplo que les tengo es que cuando un martillo tiene un contacto, pues se le pega a la moneda. Entonces, bueno, el martillo antes de esto tiene una energía y él lo que hace es, cuando tiene contacto con la moneda, él transfiere y lo que hace es transformar esa energía en calor. Por eso la moneda queda caliente, porque anteriormente, pues normal, la moneda estaba fría, pero una vez que tuvo contacto, pues esta tuvo su transferencia de calor. Bueno, tenemos esta fórmula que es Q igual a M por C por el delta de temperatura. Q es la cantidad de calor. M es la masa y C es el calor específico. Y el delta de temperatura es una variación de temperatura. Las unidades de estos son de cantidad de calor, es en calorías o en joules. De la masa es en gramos. Del calor específico ya les mostraré en la siguiente diapositiva. Y de la temperatura tenemos que es en Celsius. Bueno, aquí podemos ver los calores específicos de algunas sustancias, como son agua, aluminio, cobre, hierro, mercurio, plata, etcétera. Y podemos ver que eh, las unidades son de calorías sobre gramos por Celsius. Entonces, a continuación, pues les voy a mostrar dos tipos de ejercicios como con diferente nivel de dificultad y bueno, este es el primero. Entonces, calcular la cantidad de calor recibida al calentar 18 gramos de cobre que pasaron de 20 a 42 grados Celsius. Y ahí nos dan nuestro calor específico, que en este caso es del cobre. Entonces, el calor específico pues lo sacamos de esta tabla. Entonces ahí dice que el cobre es de 0,094, pues ya sabemos las unidades y ahí está. Entonces lo primero que hacemos es separar a un lado pues los datos que nos dan. Entonces tenemos la masa, tenemos nuestra variación de temperatura, que para poder como realizarla es de temperatura final menos inicial. Esa es la variación de temperatura. Y para calcularla, ¿no? Y pues nuestro calor específico. Entonces cogemos nuestra fórmula y procedemos como a reemplazar los datos que tenemos. Entonces nos están pidiendo que calcular la cantidad de calor. Entonces Q. Comenzamos con cancelar unidades. Entonces podemos ver que cancelamos gramos con gramos, Celsius con Celsius. Y nos queda que el resultado nos va a dar en calorías. Y como lo dije anteriormente, las unidades de la cantidad de calor es en joules o en calorías. Entonces, bueno, normal, multiplicamos los 18 gramos que tenemos por el calor específico del cobre eh, por la temperatura, que en este caso haciendo la resta de la temperatura final menos la inicial nos dio de 22 grados Celsius. Bueno, multiplicamos esto y nos da que el calor específico del cobre, el calor específico, perdón, la cantidad de calor del cobre es de 37,2 calorías. Bueno, el siguiente ejercicio dice que calcula la temperatura final cuando se calienta una masa de 48 gramos de hierro que se encontraba a 20 grados Celsius aplicando 200 calorías y nos dan el calor específico del hierro. Entonces, nuevamente, cogemos los datos que nos dan, los sacamos a un lado. Entonces, tenemos la masa, temperatura inicial, el calor específico y la cantidad de calor. Cogemos nuestra fórmula y como nos están pidiendo la temperatura final, lo que tenemos que hacer es despejar nuestro delta de temperatura. Entonces,
como la masa y el calor específico están multiplicando, los pasamos a dividir. Entonces queda que el delta de temperatura o la variación de temperatura es igual a la cantidad de calor sobre la masa por el calor específico. Y procedemos a poner los datos que tenemos. Entonces quedaría que la temperatura final menos la inicial que nos dan, que es de 20 grados Celsius, es igual a 200 calorías sobre los 48 gramos por el calor específico, que es de 0,115 calorías sobre gramos por Celsius. Y aquí lo que hacemos es, primero, cancelar las unidades. Entonces, calorías con calorías y gramos con gramos, porque necesitamos que nos dé es en grados Celsius, porque es una temperatura. Entonces, primero multiplicamos lo que está abajo, entonces nos quedaría temperatura final menos los 20 grados Celsius, igual a los 200 sobre 5,52, que fue la multiplicación que nos dio. Y luego de esto pasamos nuestra temperatura final a sumar al otro lado y nos da como resultado que la temperatura final del hierro es de 56,2 grados Celsius. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.